O no, chicos, verán, acabamos de perder nuestros $3.000. No puedo creer esto, pero ves, a veces los indicadores no están realmente trabajados para nosotros, porque en el oscilador estocástico, antes de nuestro comercio, me estaba mostrando que la línea verde estaba tratando de volver al corredor. Ahora mismo, en los últimos 5-10 minutos, la situación cambió y los toros empezaron a trabajar muy duro. Y sí, ya sabes, el indicador Caimán no nos está ayudando mucho. Eso es porque lo cambié por otro indicador. Chicos, en este tipo de indicadores no es necesario entrar en pánico. Y lo que puedo decir, permíteme cambiar mi indicador. Creo que voy a ir por el canal de Kettner. Cambiaré el método EMA. Creo que sí, que voy a cambiar este método. Vamos a cambiar el método de EMA a 25 y el periodo ATR a 15. Creo que esto es todo. Y sí, vaya chicos, estoy un poco sorprendido. Pero de todos modos, realmente quiero recuperar mi dinero. Y sí, vamos, sigamos. Iré al segundo par de divisas. Como pueden ver, todavía estamos aquí en un grupo bastante bueno de pares de divisas con un gran porcentaje de pago. Realmente mirando hacia adelante para hacer mi dinero, veamos, estamos aquí en nuestra situación actual, viendo que la tendencia está en el corredor de canal de Kettner. El corredor es una especie de estrechamiento, sobre todo mirando a la línea inferior del indicador. No obstante, permíteme ponerme a prueba y la situación, vamos a ir de $6 en mi caja de inversión y voy a ir con una opción de compra. Así que chicos, como veis, estamos trabajando con las señales bastante chulas en el oscilador estocástico. Después del gran movimiento en esta situación desordenada en el corredor, estamos viendo una línea verde ahora mismo en la zona de sobrecompra, y ves que también antes del comerciante vio la línea verde, está tratando de ir hacia arriba, y también como la tendencia de un fondo, que es porque estamos trabajando con 4 velas verdes. Así que chicos, vamos a tener un momento en la siguiente par de divisas. Estoy un poco nervioso porque hemos perdido. No obstante, necesito calmarme y trabajar con la cabeza fría. Vemos, después de alguna bajada del precio bastante volátil, estamos trabajando con volatilidad y subida del precio, o puede que sea otra gran ola. Tenemos que captar el momento adecuado con nuestros 30 segundos de caducidad, y vamos a ir con mis $11 y comprobando con opción de venta. Por lo tanto, usted ve que estamos tratando con una situación muy interesante. Estamos trabajando con el aumento de los precios, pero como veis, hay muchos candelabros rojos dando pistas. Y realmente atento, y sí, estamos trabajando con las últimas 4 velas cortas, y también están teniendo mucha mecha bastante larga. Como ves, cuando el comercio también vi que la línea superior del corredor de canal de Kettner iba un poco hacia abajo, y acabo de coger mi momento adecuado en los próximos 30 segundos. Realmente genial. No puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram, donde estoy compartiendo absolutamente gratis, solo para ustedes, todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá.
Pasemos al siguiente par de divisas con 93% de porcentaje de pago y de nuevo bajada del precio. En 30 minutos la situación bajó rápidamente. No obstante, veamos qué tendremos en nuestra situación actual. Hay que estar muy atentos a estas dos velas verdes. Si con el bache del precio y volvamos al corredor, quizás encontremos al acuerdo $20 en mi caja de inversión y voy a ir con opción de venta. Por lo tanto, $40 en mi saldo y ya vamos con solo la tendencia, toda la tendencia del canal del caimán del precio. Los osos están trabajando muy duro ahora, esto es porque estamos aquí con nuestra vela doji roja. También oscilador estocástico nos está mostrando que las dos líneas en una situación bastante desordenada todavía, en zona de sobreventa. He cogido el momento adecuado, realmente feliz, esto es porque estamos siguiente en la divisa. También realmente, sin embargo, tenemos que ver a fondo nuestra situación. Déjeme verlo. Si usted ve que estamos teniendo bastante larga caimán del precio, que se debe a que, bueno, vamos a ver una vez más, estamos teniendo una situación volátil en nuestro momento actual, como puedes ver por acá. Pues bien, permítame que vuelva a... Pues sí, vamos a volver a cambiar mi casilla de inversión a todo. Mientras trabajemos con nuestras pequeñas sumas, no duraré en rentarme con la opción de compra. Así que chicos, como veis, volvemos a estar en beneficios por un movimiento general. Sin embargo, el oscilador estocástico nos está mostrando que la tendencia está tratando de volver y estamos viendo estas velas verdes, pero son bastante cortas y con el marco de tiempo de minutos. Mi movimiento con esta vela roja de 30 segundos y sí, como ves, seguimos trabajando con la tendencia que está bajando en el corredor del canal de Kettner y esto también fue una gran señal para mí. Vamos a tener un movimiento en el siguiente par de divisas y en el futuro, pero espero que no el menos importante. Y bueno, situación bastante opuesta, comprobamos con el par anterior y todavía tenemos que estar muy atentos a causa de velas cortas. No obstante, permíteme cambiar mi casilla de inversión a $75 y comprobaré esta situación con la opción de venta. Pues sí chicos, trabajando con una situación bastante estrecha, como les conté antes, disculpen, las señales de las velas cortas fueron bastante claras para mí y me fui con la opción de venta en mis próximos 30 segundos en primer lugar, por eso en segundo lugar por el oscilador estocástico. Si nos fijamos bien, veremos que la línea verde, después de alguna situación complicada, está por debajo de la señal y está indicando bastante durante algunos minutos. Y esto es porque creo que es como 30 segundos, momentos, situaciones. No obstante, trabajaremos con la tendencia alcista durante los próximos minutos. Por lo tanto, vamos a ver lo que voy a tener en el siguiente par de divisas en la primera. Y sí, en este par de divisas perdí $3.000. Sin embargo, quiero luchar contra este par de divisas de nuevo. A veces era bastante difícil para mí hacer el comercio fresco debido a las velas cortas y largas, y ahora la situación ha cambiado un poco, pero aún así es muy interesante y supone un gran reto. Quiero desafiarlo. Vamos a ver un momento con nuestros $145 y voy a comprobarlo con opción. Vamos a comprobarlo con opción de venta.
Así que chicos, como veis, estamos tratando con la vela roja y gracias al indicador estocástico, el oscilador estocástico, me mostró cuando el comercio iba bastante buena señal para bajar en los 30 segundos. Sin embargo, el canal de Keltner me muestra que la tendencia sigue con el corredor y sí, también fue una especie de señal fresca para nosotros, pero el oscilador estocástico me hizo ir con el movimiento corredor correcto. Fue el personaje principal, así que vamos a tener un momento en la siguiente par de divisas. Voy a ir a un dólar americano y real brasileño, 93% de pago. Tengo muchas ganas de este dinero aquí y tengamos nuestro momento. Recuerdo que este tipo de situación, sin embargo, debemos estar muy atentos debido a los movimientos de estrechamiento. Permítame utilizar mi caja de inversión con todo y voy a comprobar esta situación, esta vez con venta. Así que chicos, como veis, estamos tratando con los calendabros rojos, como veis, y si nos fijamos en el corredor de canal de Keltner, veremos que la situación se está estrechando y mirando el oscilador estocástico, también estamos viendo que después de la situación desordenada en la zona de sobreventa, dos líneas comenzaron a bajar. Fueron señales muy chulas para mí y eso es porque sugerí que era un cambio muy fácil para mí y me muestra que muchos captemos juntos y por supuesto caída del precio en nuestros rojos. No obstante, debemos estar atentos debido a la volatilidad del gráfico en general, así que lo que puedo decir, permítame esta vez cambiar mi caja de inversión. Vamos a ir con 520 dólares. $1 para mi suerte y voy a comprobar esta opción con opción de compra. Pues acabamos de obtener un beneficio genial. Ir a un objetivo es muy bien, muy rápido. Y sabes, como $3.000 y sí se ve que está moviendo el oscilador estocástico. Estamos en el tiempo de rebote del precio porque se ve que sí, dos líneas se están enfriando en el nivel de 30 en este momento y que estaban tratando de subir durante unos pocos minutos, muy suficiente para mí con mis 30 segundos de expiración de tiempo y trabajando con este candelabro verde. No obstante, creo que la situación irá a menos. Veamos el siguiente par de divisas, situaciones opuestas también. Debido a la tendencia que está tratando de volver al corredor de canal de Keltner, pero realmente no creo que vaya a ser. Ocurrirá por el movimiento global, que es bajada del precio. Aún así estamos trabajando con una situación bastante volátil en los últimos 20 minutos. El oscilador estocástico no nos está mostrando que las líneas están en el medio del corredor. Tal vez tenga una inversión, tal vez no. Tenemos que operar un poco y mientras esperamos, permíteme cambiar la caja de inversión por 965 dólares y lo comprobaré con la opción de compra. Así que chicos, como veis, casi tengo $2.000 y estoy muy emocionado por ello. Y sí, viste, gracias al indicador estocástico me mostró que sí, la línea verde irá a tocar el nivel de 70 por los próximos minutos. Y también vi que el corredor del canal de Keltner me mostró que las líneas de fondo está tratando de subir, pero la situación es como si estrechando, pero todavía bastante como en el corredor de canal de Keltner. Esto es todo y creo que ahora de pasar al siguiente par de divisas realmente quiero duplicar mi suma para recuperar mis $3.000 y lo que puedo decir, si recuerdo, esta situación en realidad no ha cambiado desde nuestra última visita, pero tenemos que estar muy atentos porque es una advertencia para nosotros. Las señales en los indicadores se cambian cada minuto. Vamos a comprobarlo y vamos a ir por ello
con $1.860 en mi caja de inversión y voy a comprobar la situación con opción de venta. Es muy reembolsoso del precio, pero al menos no es perder nuestra suma. Esto es porque comprobaré el siguiente par de divisas y seguiré intentando duplicar mi suma reciente. Esto es porque $1.860 en mi caja de inversión y voy a comprobar la situación. Esta vez vamos a comprobarlo con la opción de compra. Pues sí, chicos, cumplí mi objetivo, devolví mis $3.000 con esta genial subida del precio del canal de Kettner. Nos muestra que en la última hora la situación, toda la tendencia está por encima del corredor de canal de Kettner. Las líneas del canal de Kettner suben en la línea recta y el oscilador estocástico nos está cambiando realmente y sigue enfriándose en la zona de sobrecompra. Una situación genial para ganar dinero, pero sabéis, chicos, quiero doblar mi suma. Esto es porque permíteme comprobar todos los pares de divisas para encontrar puntos de entrada frescos. Y creo que voy a comprobar en primer lugar los pares con mayor porcentaje de pago. Y creo que me voy a quedar con el dólar neozelandés y el dólar canadiense. Bueno, déjame ver, estamos trabajando con estas dos velas rojas y mientras se forma la última vela, quiero cambiar mi caja de inversión y vamos a ir, por supuesto, con $3.000. Echamos un vistazo y vamos con la opción de venta. Así que como puedes ver, chicos, sí dupliqué mi suma y devolví mi dinero. No es genial, es una locura, sí, ya es posible, bastante duro, sabiendo sustituir tus indicadores que realmente no te dan muchas señales. Y al final de la historia tendrás una tendencia, unos resultados geniales. Y si quieres operar como yo, puedes ir a mi canal de Telegram, donde diariamente puedes encontrar estrategias que te pueden ayudar en tu negocio de día a día. Y también voy a compartir mis propias señales libres que siempre te podrán ser de mucha ayuda. Y suscríbete a este canal, nos vemos en el próximo video. Adiós.